Buenas tardes amigos, bienvenidos a tu programa Sin Comentario, un comentario pensado y como cada jueves, muy satisfechos que nos estés acompañando. El día de hoy vamos a tener un programa como todos los que procuramos hacer de interés para ustedes. A últimas fechas oímos de detenciones, oímos que hay gente que se procesa y finalmente se ha creado una institución para tratar de enmendar, tratar de incluir los sujetos que en algún momento cometieron actos delictivos y fueron privados por la libertad. Pero ¿qué sucede con estas personas que están en las instituciones carcelarias o en lo que conocemos como el Sistema Nacional Penitenciario? ¿Qué es lo que ronda en sus cabezas? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que se dé una liberación, una preliberación o una remisión parcial de la pena? Desde aquel lejano 1971, un 11 de mayo, en que se hizo la reforma penitenciaria, en que para poder salir más pronto o dar lo que se llamó en ese momento los beneficios de ley para la excarcelación, que es la educación, que es la capacitación y el trabajo. Por cada 2 días de educación, de trabajo o educación, se quita un día de pena. ¿Qué cursa por la mente de aquellos que fueron sentenciados, de aquellos que fueron excluidos, ya sea en penitenciarías, en cerezos, ceferezos? Es decir, el ceferezo son lo que comúnmente se llaman centros federales para delitos de alto impacto que se castigan en el índole federal. Entonces, solicitamos el apoyo de un psicólogo forense para que nos explique qué hay en la psique de aquel que ha sido sentenciado. Él tiene una especialidad en psicología jurídica y forense. Nos estamos refiriendo al licenciado Tlaloc Israel Soto Gutiérrez. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Tlaloc? Buenas tardes. Muy bien, un gusto aquí saludándolos. Efectivamente, como comentaba, creo que nuestro sistema penal, nuestro sistema de justicia ha estado cambiando, está en metamorfosis y que esto nos enfrenta a nuevos retos y desafíos, ¿no? Como lo comentaba en un primer momento. Dime, ¿qué es eso de la psicología carcelaria? Ok, la psicología penitenciaria, son términos o constructos, o sea, conceptos entrelazados que son nuevos en nuestro estado, sobre todo, que seguimos estando en pañales a nivel país, que se divide entre psicología jurídica, psicología forense y psicología penitenciaria, y en la actualidad psicología política, que va en una misma línea de investigación. La psicología penitenciaria lo que hace, o el actor, nosotros como actores en este sistema, lo que hacemos es evaluar, valorar todos los procesos desde que entra el recluso hasta que su estancia y hasta que sale, todo el proceso que vive para así asegurar si sí se está logrando la reinserción social, que es el objetivo, o si no se está logrando. Hemos visto que el sistema penitenciario era para reinsertar al que había cometido algún delito, pero la población siempre tiene presente que la cárcel, que es un término también ya caduco, sea con la finalidad del castigo. ¿Cómo podemos entender que una persona, después de asesinar, que es uno de los casos más graves que se pueden cometer, el quitar la vida a una persona, se pueda reinsertar a la sociedad? ¿La pena que se les da es la necesaria o por qué está fallando nuestro sistema penitenciario para que estos delincuentes, porque ya fueron sentenciados, tengan una reinserción adecuada? Ok, bueno, dentro de esa misma pregunta alcanzo a percibir otras 4 preguntas que vale la pena centralizar, ¿no?
en el paradigma inicial de la administración de la justicia, que era el sistema inquisitivo, tenía una preponderancia hacia a la culpabilidad. Te detienen, tú eres culpable hasta que se te muestre lo contrario. En el nuevo modelo, que estamos en esa transición del inquisitivo al modelo de sistema penal acusatorio, que es mejor conocido como los juicios orales, tenemos una transformación, y en esa transformación cambia, ya hay un principio que se llama el principio de inocencia, que ahora el que haya asesinado, robado o el acto delictivo que haya ocasionado es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Otro de los cambios significativos que se ha dado en este proceso es el hecho de que, como medidas cautelares, existe un incidente, se detiene. Y posteriormente, y puede pasar muchísimo tiempo a que se genere una investigación para ver si es culpable o no es culpable. ¿Esto qué ha llevado? Pues ha llevado a una sobrepoblación a todos nuestros cerezos. Y lo que en un inicio fue la solución, que es crear más cerezos, más centros de readaptación social. Inclusive el mismo nombre cambió, antes eran centros de readaptación social y ahora son de reinserción. Creo que lingüísticamente sí llevamos un avance, porque ya estamos, ya no decimos las cárceles, como lo comentabas, ya no se vuelven las universidades del vicio. O sea, si tú llegas con un delito menor y te encuentras y no hay una separación idónea de todos los internos, entonces tu nivel de tu índice delictivo aumenta en lugar de disminuir. Bueno, esto se podría haber notado, me di la tarea de investigar un poco en estadísticas actuales aquí por parte del INEGI, y encontramos que en el 2011, hasta el 2011, el 60% de las personas que estaban dentro de un cerezo estaban en proceso. O sea, todavía no tenían una sentencia. O sea, como quien dice, no saben si son culpables o no son culpables. Pero ya después de 5 años estando en el ambiente carcelario, ya cometieron otras infracciones, ya se volvieron, si llegaron y no eran adictos, ya se convirtieron adictos, pues no soportaron el mismo contexto y tuvieron que adecuarse, ¿no? Y aquí tiene que ver pues la psicología social, la psicología de las masas. Y luego con la masificación, la sobrepoblación que existe dentro de los cerezos, bueno, se empieza a complicar más, se empieza a complicar. Creo que estamos a tiempo, creo que de alguna manera desde el gobierno federal hasta estatal y municipal han tomado cartas en el asunto, una de las cuales es el nuevo sistema de administración de la justicia, donde uno de los principios rectores es la inmediación, la inmediatez. Ya los procesos son inmediatos, ya no son tan largos, ya existen un nuevo sistema o sistemas alternativos de administración de la justicia, que esto tiene que ver con lo que es la justicia restaurativa, o sea, restaurar el daño, rehacer el daño que causaron, porque otro dato significativo estadístico sería el 80% de los, este dato es del 2012, el 80% de los que están en las cárceles estatales, de los internos de las cárceles estatales, salen a los 3 años. Eso significa que su delito fue menor, que fue menor a 5,000 pesos, dicen las estadísticas. Entonces, vivíamos en el sistema adquisitivo donde maximizábamos las penas, ¿no? Y eso es un paradigma obsoleto. El endurecer las penas, el maximizarlas, el no ponerte en el lugar del otro, en el lugar de persona, el deshumanizar ese acto sin tener una evaluación y valoración previa, durante y posterior, bueno, ya se ha ido transformando. Entonces, creo que esas expectativas se tenían a 8 años, era del 2008 al 2016 justamente, a este año. No se ha logrado, hay muchos retos que nos enfrentamos, pero bueno, se están haciendo y se está tomando acción. Me acaban de invitar justamente la semana pasada, fue la presentación del libro Cartas para el No Mundo, aquí en el Cerezo de Alto Impacto,
donde la encargada de psicología, la licenciada Marsella, tuvo a bien a organizar un evento interno para darles la oportunidad a los internos que expresaran todo su sentir y su pensar a través del arte. Existieron poesías, show de payasos, cartas, escritos simples, pinturas, y me llamó mucho la atención una persona, y me hizo entender, yo creo, una persona que era de sexo femenino, donde explicaba en su carta que ella entendía que había estado en prisión desde antes de llegar a la cárcel. Que el delito que cometió fue como la gota que derramó el vaso. Pero ella siempre estuvo condenada a una forma de pensar, a un contexto, y que hoy en día se siente más libre. Ese solo hecho podría ser la transformación o la metamorfosis, ¿no? De que sí algo está cambiando, sí vamos muy lento, pero bueno, lo estamos haciendo de alguna manera. Entonces, ¿tú crees seriamente que cambiar el nombre de cárcel a Cerezo, a centros de reinserción, ha cambiado la forma en que aquel que delinquió, que está pagando esa pena, ha cambiado el país, hay menos crimen, salen readaptados? En definitiva no creo eso, pero creo que sí es un avance. Creo que sí es un paso, y sumado a todo lo que se ha venido haciendo dentro y fuera, porque bueno, en este caso yo soy una asociación civil que me invitan a participar en un programa para mejorar la calidad de vida de los internos, puedo percibir que sí se está generando un cambio. Insisto, vamos a paso de tortuga, vamos muy lento, y es como una invitación abierta pues a todas las nuevas generaciones de psicólogos jurídicos forenses, que hay mucho que hacer, sobre todo en el tema de psicología penitenciaria. Creo que debía empezar un poco más porque nos definieras qué es un psicólogo jurídico forense. Ok, la palabra, bueno, empezaré por el psicólogo forense. La palabra forense viene de foro o forum. El foro es un grupo de personas que buscan la verdad, ¿no? En este caso, bueno, es un juicio. Un perito experto, un psicólogo forense, es un perito experto que pone todo su conocimiento o expertise para explicar, orientar en un lenguaje común que lo puedan entender los jueces, abogados y público, porque ese es otro principio, el principio de publicidad, para que puedan entender por qué sucedió ese acto delictivo. Eso permite nuevas alternativas ante la administración de la justicia, de un inicio. Ese sería el psicólogo forense. ¿Te parece que después del corte vayamos con la otra parte, que sería el psicólogo jurídico, o esta división que tú nos estás haciendo o explicando? Perfecto, excelente. Bueno, amigos, no te vayas, estamos hablando aquí con el licenciado Tlaloc Israel Gutiérrez Soto. Regresamos en un momento. Estamos aquí en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado. Y bueno, antes de regresar con nuestro invitado, queremos agradecer los saludos que nos están enviando desde Nueva York. Muchas gracias a Blanca Guendolini y gente que nos está felicitando, y también pues varias felicitaciones que nos están haciendo que ya después en el otro programa les diré a qué se debe tanta felicitadera, pero también a nuestros amigos de la Federación Mexicana de Psicología. Muchas gracias por la distinción, y bueno, a todos nuestros amigos de la República Mexicana, de Sudamérica, a Eva Procopio, familiares que también pues, creo, les digo que nos ven así, mi mamá, mi papá, mis 3 hijos, y bueno, gracias por escucharnos, y creo que también aquí nuestro invitado tiene unos saludos muy especiales que tiene que dar. Bueno, justamente hoy es el cumpleaños de una de las personas que le da sentido a mi vida, que es mi hijo menor. Un fuerte abrazo y felicidades. Se llama Fernando Demián Gutiérrez Irene. Al ratito, mañana, ya nos veremos y festejaremos por ahí con él. Nada, que al ratito nos tienen que invitar al pastel. Y bueno, siguiendo con la pregunta, Tlaloc, estábamos psicólogo forense, entonces desarrollas primero la parte de este foro donde se participa
con la expertise que se tiene. En este caso, la psique de la mente de aquel criminal que no ha sido delincuente hasta que no haya todo un proceso, ¿no? ¿Y a qué viene esta parte que desarrollan como psicólogo jurídico? Ok, la psicología jurídica es nuevamente una rama dentro de la psicología, una especialidad, que trata de evaluar con todas las técnicas y experimentales prácticas de la conducta humana, pero aterrizándolo a la legalidad. O sea, ¿qué es socialmente lo aceptado, lo adaptable, lo sano? ¿Cómo lo podemos modificar? Entonces, justamente en esta transición que estamos, ¿no? En este sistema mixto, podría ser del inquisitivo al acusatorio, bueno, pues está un papel preponderante es del psicólogo jurídico, ¿no? Alguien que pueda evaluar, valorar si lo que se está cambiando ese cambio está siendo favorable para nuestra sociedad. Muy bien. ¿Cuáles son los instrumentos, técnicas, métodos que utilizaría un psicólogo jurídico para poder participar en este nuevo sistema de justicia penal adversarial? Bueno, los instrumentos como tal es un sinfín, es una gama realmente amplia. Podríamos inclusive estandarizarlos dentro de varias áreas, ¿no? En el foro familiar existirán una batería de pruebas idóneas y en determinados casos, por ejemplo, en el caso de custodia, en el caso de cuando un matrimonio se disuelve, con quién se va el pequeño, hay que evaluar al papá y a la mamá. Entonces hay ciertos instrumentos, ¿no? Que evalúan desde inteligencia, personalidad, todas sus áreas inconscientes, test proyectivos, WIS, hay muchísimas técnicas, ¿no? En este caso. Para las que resultan en mi ejercicio profesional más viables, porque el tiempo es inmediato, no tenemos como que la posibilidad de sentarnos y tener un espacio, sino, ¿sabes qué? Llega una persona, hay que evaluarla inmediatamente. Bueno, me resulta muy propio las pruebas proyectivas, que si bien son las más primitivas, porque reflejan de una manera inconsciente a través del arte, a través de un dibujo, pues toda la forma en que el interno o las personas se ven a sí mismas. Creo que desde este punto podríamos partir, ¿no? Como cuál es la autopercepción que tiene la persona de sí mismo y del mundo, ¿no? Hay otro fundamental en esa misma batería de pruebas que es el HTP, ¿no? Que es la figura del árbol, la casa y la persona, donde el árbol representa la figura paterna, la casa la figura materna y la posición ya dirá mucho de cuál es su dinámica familiar. Otro, pues el test de la familia, el test del árbol. Hay un sinfín de técnicas que cada psicólogo tendrá que elaborar o capacitarse de acuerdo a las necesidades, tanto del reclusorio, del cerezo o del lugar en donde se encuentre, como a las necesidades o a sus capacidades mismas como psicólogo. Ahorita me acabas de aclarar un poco. El psicólogo jurídico no solamente participa en el ámbito carcelario o penitenciario, sino esto que decías de ver a quién se le delega la guardia y custodia, con esto que se conoce como SAT, para determinar el síndrome de alienación parental. Es importante lo que el psicólogo va a hacer. Entonces me dices que hay una serie de baterías para determinar cómo otorgar esa guardia y custodia. ¿Por qué no me platicas un poco más? Nuestro público, como sabemos, tenemos gente que nunca ha estudiado nada que es psicología, criminología, psicoanálisis, pero también tenemos una serie de expertos que ven el programa, que agradecemos a todas las escuelas de criminología que nos escuchan, a la revista Escopain, esta revista de ciencias, esta es una revista internacional de ciencias forenses, allá nuestro amigo Carlos Olaverri, creo que el apellido es medio raro, y bueno, otros amigos que nos hacen favor de escucharnos, también la revista Criminociencia, entre otras. Entonces, ¿cómo poder trabajar algo tan delicado como otorgar
o dar un dictamen para que se otorgue la guardia y custodia a alguno de los padres, desde la psicología jurídica, que es la que me decías, que es la que aplica ahí. Ok, a pesar de que son diferentes las acciones que pueden llevar a cabo a ejecutar, me gustaría diferenciarlos en tiempos. Creo que lo podría sistematizar en tiempos. Digamos que el psicólogo forense puede intervenir de antes de una sentencia, antes previo a una sentencia, desde que se hace la valoración en el primer momento. El psicólogo jurídico podría intervenir, podría ser el mismo inclusive, podría ser el mismo el psicólogo forense al psicólogo jurídico, incluso en el tema de custodia, ¿no? Posteriormente a la expertise o a lo que vaya resultando de su experiencia, podría seguir o llevar un caso en jurisprudencia, decir, bueno, las familias han cambiado, las tendencias han cambiado, lo que antes era una familia nuclear, los estilos de crianza, como nos crearon a nosotros, como crearon a nuestros papás y como nosotros estamos creando a los pequeños, han cambiado de una manera impresionante. Las familias han innovado, ¿no? Ya el modelo de familiar que eran familias múltiples, o que eran muchos hijos y que solo se casaban y hasta que funcionaron, ¿no? Se morían, era la única forma de separarse. Posteriormente, cuando inició la planeación familiar y ya las familias, en lugar de ser extensas, se redujeron a de 2 a 4 integrantes de la familia, y ahora ya son las familias reconstruidas, que son los tuyos, los míos y los nuestros. Entonces, hay una mezcla, no se podría diferenciar como tal. Solo esta es el área del psicólogo jurídico, solo esta es el área del psicólogo forense, solo esta es el área del psicólogo penitenciario, ¿no? Sería como que por momentos se podría, pero aún así diferenciándolo con momentos, implicaría una rama de la otra. Hay un área que se llama la mediación, y que trata justamente de no llegar a la sentencia, el cómo poder mediar en una primera instancia, que lleguen los papás en un acuerdo mutuo buscando el bienestar del menor. Si buscas el bienestar del menor, no existe, no está la razón para la cual pudieras estar en desacuerdo. Pero si tú estás como papá o como mamá empoderado, decir, a ver quién puede más, yo quiero que mi hijo esté conmigo porque yo puedo más contigo, porque tú fuiste la que me dejaste, porque ¿qué es lo más común que vemos? En los juicios lo más común que se ve es la pelea de estos dos empoderados, ¿no? Las situaciones no resueltas de la pareja. ¿Te parece que, como es un tema delicado hablar de la pareja y esta lucha donde el hijo es el botín, entonces merece que en el próximo segmento lo estemos analizando con mayor puntualidad? Claro. Amigos, no te vayas, estamos con el licenciado Tlaloc Israel Gutiérrez Soto, psicólogo jurídico forense. Regresamos aquí a tu programa y comentario, que estamos hablando de psicología carcelaria. Bueno, amigos, ya regresamos. Estamos hablando con el licenciado Tlaloc Israel Gutiérrez Soto, que es experto en psicología forense. Y estamos tratando el tema de la psicología carcelaria. Y bueno, estamos hablando de un tema que es apasionante. Se hablaba, nos hace él una pequeña reseña de esto que se conoce como la familia, que de forma magistral Elizabeth Rudinesco nos los dice como la familia conyugal, la familia monoparental, la compuesta y la homoparental. En esto que bien nos decía el licenciado Tlaloc, que es la familia de aquel, de ella y de nosotros, ¿verdad? Que lo llevaron un poco a las pantallas con la otra familia, donde se expone este nuevo modelo de familia donde dos personas del mismo sexo quieren adoptar niños. Entonces, esto ha generado una gran polémica, sobre todo en el área de algunas religiones o iglesias más bien, que no alcanzan a ver que ha evolucionado este mundo. Entonces, una de las cosas que llegan mucho los pacientes o que solicitan la ayuda del psicólogo forense o jurídico, tiene que ver en a quién
otorgarle la patria potestad, en aquello que se conoce como el síndrome de alienación parental. El niño se convirtió en un botín, decíamos con el licenciado Tlaloc. ¿Cómo poder conciliar, como se dice, la prioridad es el niño y es por lo que se debe velar? ¿Cómo trabajar esta contradicción en que un padre quiere la custodia para él mientras otro se lo pelea y entonces el niño quedó olvidado? Ok, bueno, el principio es la mediación. La mediación va a lograr o va a permitir el paso a la autodependencia de los padres en sí mismos, porque si existe este tipo de conflicto, ¿qué es lo que ha pasado en tema de tendencia transgeneracional, ¿no? Los baby boomers, que es en este caso mis señores padres, esa generación que no tuvieron tantas oportunidades de estudio y que dijeron, no, pues yo quiero trabajar y voy a trabajar y tú, hijo, a mí, a nuestra generación, que somos la generación X, no te va a faltar nada, no te va a faltar estudio, pero nos privaron de algo muy importante, ¿no? De la figura paterna y de la figura materna. Y entonces nos dieron a manos llenas un montón de recursos para estudiar, pero no nos dieron ese aprendizaje de cómo se sobrelleva una familia. Entonces nosotros ahora en nuestra generación tenemos esa carencia, no sabemos cómo se convive en pares, cómo se solucionan problemas en pares, y es una de las razones por las cuales existen tantas separaciones, tantos embarazos no deseados, tantas rupturas, y ahora vienen los millennials, ¿no? Que crecen y que a los 5 años saben, antes de saber escribir, ya saben, ya tienen un teléfono smart, y que todo lo hacen a través del entretenimiento, y que nos vamos perdiendo, ¿no? En ese camino, en ese sentido de vida. Yo creo que una de las propuestas que podría rescatar y que afortunadamente se lleva, pues es esta, ¿no? La mediación. Cuando se existe un divorcio, por ejemplo, en estancias del DIF, hay psicólogos expertos, también jurídicos forenses, en algunos casos, en la mayoría se están capacitando, justamente pertenezco ahorita a un diplomado donde se le está capacitando a todos los psicólogos del DIF del estado de Michoacán las herramientas básicas para que puedan mediar este tipo de situaciones. Se le solicitará entonces a los padres, ok, al que se vaya y al que no se vaya a quedar con el pequeño, los dos deberán llevar un proceso terapéutico. ¿Para qué? Para asegurar el bienestar primordial del pequeño. Y se evaluarán pues, diferentes aspectos, entre los más fundamentales, pues la parte académica, la parte económica, la parte emocional, la solvencia. ¿Quién de los padres tiene una mejor calidad de vida para que el pequeño pueda llevar un mejor desarrollo? ¿No? A ver, me llama otra cosa la atención. Esto de la mediación en la que se propone como estas alternativas que ambos padres pasen por un proceso psicoterapéutico. Pero sabemos desde el ámbito de la psicología que tú no puedes decirle a un padre que tome una terapia si no es por demanda de él. La terapia surte efecto siempre y cuando uno demande la terapia. ¿Qué pasa aquí cuando es una terapia impuesta? ¿Igual funciona? No, en definitiva no creo que funcione. Lo que funciona es que nazca precisamente, como lo comenta, nazca del individuo la necesidad. Entonces parte de la mediación es como un darte cuenta. Hay una problemática, ¿te interesa? ¿Te interesa el bienestar del pequeño? Entonces te brindo una solución. En el interés, si no se encuentra el interés del pequeño, ok, entonces tienes derechos y responsabilidades. Entonces se quedará el pequeño con la otra parte, con la parte materna, con la parte paterna, el que tenga más interés de estar con el pequeño, y se llevará la evaluación en ese momento. No es utópico, es real, aunque son muy pocas personas las que están empezando a llevar esta propuesta, ¿no?, de mediación, vaya. Aún nos falta muchísimo, justamente estamos en la etapa de capacitación mínimo aquí en el estado de Michoacán. Desconocería cuál es la situación de otros estados. Aquí en Morelia
día a día hay más interés por la psicología jurídica, la psicología forense y por actuar sobre ese hecho. Bien, tocas otro punto importante. Sabemos y como ya lo hemos planteado, querido público, han polulado las escuelas Patito que te ofrecen formarte como psicólogo forense, como criminalista, como criminólogo, sin tener pues esas currículas bien adaptadas, con el tiempo necesario para que salgan expertos. ¿Dónde podemos nosotros reconocer que un psicólogo jurídico o forense tiene quien lo respalde, quien lo certifique, mi estimado Tlalo? Bueno, como todas las profesiones, los abogados, los psicólogos médicos, existen colegios que serían la máxima autoridad, en este caso, encargados de regular el ejercicio profesional de estas personas. Aquí en Michoacán precisamente existe el Colegio de Peritos del Estado de Michoacán, que sería la principal autoridad, ¿no? Pero a pesar de ello existe una vía, ¿no? Estamos en el proceso, insisto, y toda capacitación que tengan, bueno, va a sumar y va a ser positiva, ¿no? Siempre y cuando también tengan esta aprobación y supervisión y valoración por parte de las autoridades pertinentes, en este caso en el Colegio de Peritos. Y quisiera aprovechar para saludar a la licenciada Angie, que como me dices estás tomando un diplomado. ¿Cómo se llama ese diplomado? Se llama diplomado, el sistema, déjenme recuerdo el nombre, psicodiagnóstico para el nuevo sistema de justicia penal adversarial, juicios orales. Ah, ok. Pues queremos felicitar a la licenciada Angie, que en verdad está haciendo un excelente trabajo en conjuntar a todos los psicólogos del Estado para que tengan una práctica ética y eficiente y sobre todo con calidez a aquellos que se lo solicitan. Y es que, licenciado, cuando no se da la mediación, cuando se incumple con esto de las pensiones, cuando los padres no logran conciliar los intereses en favor de los hijos, y no importa que los hijos sean menores, los hijos pueden ser manipulados, aún siendo ya adultos, cuando ya ni siquiera los padres serían responsables porque son mayores de 18 años. ¿Cómo hacer con esos padres que empiezan a manipular a los hijos mayores? ¿Y qué tipo de sanción? Bueno, más bien aquí tu experticia es en el área psíquica. ¿Qué pasa en aquellos padres psicológicamente que tratan de envenenar a los hijos, aún siendo mayores, en contra del otro padre? Ok, bueno, tengo dos posibles respuestas para esa pregunta. Una respuesta que va más a lo teórico, de acuerdo a etapas de desarrollo, al cumplimiento de necesidades básicas, citando a Abraham Maslow, en hijos adolescentes a Verasturi. Pero creo que tiene que ver más con un sentido de vida y quiero tocar este punto porque tiene que ver con la psicología penitenciaria. Es la misma fórmula aplicada en los internos, es darles un sentido de vida. Inclusive en esas condiciones uno podría decir, bueno, pero ¿qué calidad de vida puedes tener? Sí puedes tener calidad de vida. Normalmente la humanidad vive, digamos hoy, una crisis de sentido. Y esta crisis de sentido difiere de nuestra autopercepción que tenemos de nosotros mismos. Nosotros mismos nos concebimos que a partir del otro debe de hacernos felices, y si el otro no nos hace feliz, entonces no existe la felicidad para mí, ¿no? Y ese es la pelea, ese es el discurso siempre de los padres en ese desacuerdo. Pero cuando dices, ok, no pudimos hacer vida juntos, te deseo que seas feliz con otra persona o como tengas que ser, porque creo que va más orientado a ese punto. Cuando tienes una clara, dice Víctor Franklin en su libro En busca del sentido último, las únicas personas que sobrevivimos al holocausto nazi fuimos aquellas que sabíamos exactamente qué íbamos a hacer si sobrevivíamos.
Si le das un sentido de vida a los internos, si le das un sentido de vida, si tienes esa sensibilidad, si el psicólogo encuentra la manera de decir, de hacerle caer en conciencia al padre o a la madre de que lo que está logrando con sus acciones y con sus decisiones va a empeorar no solo la situación de su pequeño, sino su propia situación. ¿Te parece que en el próximo fragmento sigamos viendo esto? Porque, bueno, pues se complejiza más. Claro, claro. Amigos, este programa tomará sentido si te esperas al último bloque del programa. Regresamos, estamos con el licenciado. Bueno, amigos, ya regresamos. Estamos aquí en tu programa de comentario, un comentario pensado hablando de psicología jurídica y bueno, que habíamos titulado el programa como psicología carcelaria. Pero cuando hay un incumplimiento de alguna de las partes, finalmente se llega a un proceso penal que puede ser privativo de la libertad. Entonces, antes de llegar a esa última parte que vamos a tratar de cerrar ya en este fragmento, que es el último por el día de hoy, bueno, nos estaba diciendo el licenciado Tlaloc Israel Gutiérrez Soto, que cuando Víctor Frank nos plantea en su libro, ¿cómo dijimos? En busca del sentido último, cuando tienes, ¿qué vas a hacer si sobrevivías a este holocausto? Hay varios que perdemos la expectativa. ¿Qué vamos a hacer cuando salgamos? Bueno, aquellas personas que son recluidas, cuando salgan de la cárcel. Pero yo creo que se aplica, licenciado, para que si a una de las personas, en este caso del SAP, del síndrome de alienación parental, ¿qué vas a hacer si se te otorga la guardia y custodia a alguna de las partes? Pero ¿qué va a pasar también con la parte que pierde, por decir? Uno de ellos se sentirá ganador porque va a tener la guardia y custodia, que entendido mal sienten que es prohibir ver al padre y algunos pues seguirán expresándose mal de la pareja. ¿O cómo se resuelve esto para pasar a la parte final donde irían a parar algunos que incumplieran y van a tener que ser valorados en lo que conocemos como el COC, el Centro de Observación y Clasificación? Claro. Bueno, el tema de mediación es apasionante, es muy, muy extenso. No me considero como tal experto, aunque que me gusta mucho leer y actualizarme constantemente en este tipo de temas. Considero que una de las formas para generar familias más funcionales, y entendemos luego el término familia disfuncional y familia funcional como la familia unida es la funcional y los que se separan son disfuncionales, y esa percepción no es interpretación, es errónea. En ocasiones, si no funciona y se separan, funcionan más. Funcionan más. Claro, no estoy diciendo que para que funcionen necesitan separarse, pero lo que trato de decir es de que todos llegamos, las parejas, las personas, los amigos, los trabajos, nos sirven para aprender. Los errores, los fracasos mismos nos sirven para aprender y para prepararnos, para hacer nuestra mejor versión, para terminarnos como personas. No se nace siendo persona, no se nace siendo ser humano. Posteriormente de nacer conquistas un espacio y eso te convierte en individuo, en persona única y irrepetible, porque conquistas a mamá, papá, familiares, amigos y hasta posteriormente te vuelves persona. Y una vez que te vuelves persona es porque has conquistado mínimo 5 libertades básicas que dice Virginia Satir, ¿no? La libertad de pensar como tú quieres pensar, de actuar, de sentir y de elegir el futuro que tú quieres para ti mismo. Entonces, normalmente nos sentimos predeterminados, ¿no? Es que yo vengo de Apatzingán y los de Apatzingán somos muy acelerados, ¿no? O yo vengo de una familia que así nos hablamos a groserías y yo no lo puedo cambiar, ¿no? Y entonces, lo que realmente deseo erradicar, o lo que la mediación intenta erradicar también, de alguna manera, es que las personas se sientan determinados solo por ese contexto. Que si no les gusta el resultado al que han llegado en ese momento, bueno, pueden cambiarlo. Para eso ahí está el psicólogo jurídico, el psicólogo forense, el psicólogo penitenciario, el psicólogo clínico, el psicólogo que está en el área laboral, recursos humanos, que es también otra propuesta, anclándolo al tema inicial.
una de las propuestas que se prevé ahora para este nuevo sistema es, bueno, humanizar un poco más las cárceles, ¿no? Capacitar más en este aspecto, no solo de armamento, de tácticas a los custodios, sino de esta parte humana, que se vuelvan un ejemplo a seguir, no que se vuelvan un enemigo, no que se vuelvan parte del problema, sino que se vuelvan parte de la solución. Desgraciadamente ya tenemos que cerrar el programa. ¿Con qué nos quedamos? En 5 puntos, mi querido licenciado, Okay. En 5 puntos, ¿cómo podemos percibir el hacer de un psicólogo jurídico forense? Bueno, el quehacer es inmenso. Yo creo que es una de las especialidades, si bien más nuevas, pero tiene que ver, si me dijeran el perfil del psicólogo jurídico forense, debe de saber de clínica, debe de saber de psicodiagnóstico, debe de saber de psicoterapia, debe de saber de leyes, debe de tener actualizaciones constantes. Sería armar casi un James Bond, ¿no? Y en todas sus facetas. Pero le apostaría también mucho al tema de la prevención, ¿no? En el paradigma de la administración de la justicia, antes lo podría asimilar con el ABC del conductismo, ¿no? Que es A de antecedentes, B de conductas y C de consecuentes. Antes solo veíamos las consecuencias, ya mató, ya violó, ya robó, entonces se le imputa una pena, ¿no? Posteriormente a las conductas, empezamos a voltear a ver a las conductas, entonces las conductas se refieren a está tomando mucho, entonces hay centros, inventan centros de adictos, ¿no? Ya le golpea a la mujer, empezó a golpear a su mujer, bueno, ya hay una secretaría de la mujer, ya hay un DIF cuando pasa algo de la familia. Ahora apostarle al tema de la prevención, estamos en la era de la prevención, justamente aquí es donde se encaja el psicólogo penitenciario, que decía por tiempos, el psicólogo jurídico y el psicólogo forense, en el tema de la prevención. Mira, aquí está tu familia, aquí está tu hijo el día de hoy, si tomas acción, si alcanzas a identificar todos los factores de riesgos y los modificas, no va a llegar esta consecuencia, no va a llegar a la adicción, no va a llegar a la delincuencia, sino va a llegar al cumplimiento de unas metas. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy y bueno, amigos, muchas gracias por habernos acompañado a tu programa y comentario. No antes sin irme y agradecer a la producción, a Roy Estamatio, que está en controles, lo está apoyando la señorita Denise, aquí en las cámaras a nuestro tocayo Víctor, y allá nos está escuchando también una de las grandes amigas que tuvimos aquí en el programa, que es Lupita, que es la recepcionista de nuestro teléfono, pero bueno, ahora está en otra actividad importante. Nuevamente, muchas gracias. Hasta luego, hasta la próxima. Y amigos, nuevamente tu amigo Víctor Gutiérrez Olivares se despide. Hasta pronto.